Buenas noches, amigos de Lo Justo. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban y este es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esta noche tenemos en primer lugar al señor Marco Antonio Falla, el padre de Gerson Falla, aquel joven que fue torturado hace un año por malos elementos de la policía en la comisaría de San Borja y que, bueno, hasta el momento, digamos, no hay una solución de justicia al respecto, ¿no? Y ya vamos a hablar sobre ese punto. Buenas noches, amigos de Lo Justo. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban y este es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esta noche tenemos en primer lugar al señor Marco Antonio Falla, el padre de Gerson Falla, aquel joven que fue torturado hace un año por malos elementos de la policía en la comisaría de San Borja y que, bueno, hasta el momento, digamos, no hay una solución de justicia al respecto, ¿no? Y ya vamos a hablar sobre ese punto. Después vamos a tener un video recogiendo opiniones de la población limeña sobre lo que está sucediendo en el BRAE, sobre la indignación que siente la población de Lima ante una serie de ineficiencias en relación con los hechos que han sucedido en el BRAE, la muerte de la capitana Nancy Flores, el secuestro de este grupo de trabajadores que al final no se sabe exactamente cómo fueron liberados, la muerte del joven César Vilca y, bueno, y sobre todo la increíble odisea de su padre, Dionisio Vilca, por ir a recogerlo. Toda esta situación realmente nos ha indignado a todo el Perú. Y bueno, nosotros hemos salido a las calles limeñas y hemos hecho una breve encuesta sobre qué opinan los limeños al respecto. Y en la segunda parte del programa vamos a tener a Beatriz Ramírez y a Marisabel Sedano. Ambas son abogadas, ambas trabajan en Demus y ambas han estado la semana pasada en Ginebra presentando el informe sombra de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales sobre la situación del Perú en esos términos. También estuvo el ministro de Justicia, el viceministro de Derechos Humanos y el secretario técnico del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el doctor José Burneo. Digamos que la plana mayor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estuvo en Ginebra contestando a las preguntas que en este foro se han planteado sobre la situación de estos derechos en el Perú. Entonces, bueno, en estos momentos nos encontramos con el señor Marco Antonio Falla y vamos a pasar un video que es un breve resumen del caso de tortura, el último caso de tortura en el Perú. Ni siquiera el último, han habido algunos otros después. Pero este es uno de los casos más fuertes, más terribles. ¿Por qué? Porque la tortura de Gerson Falla, la situación por la que tuve que atravesar fue grabada por los propios torturadores. Acá el video de la mula. El 24 de abril del 2011 fue intervenido por efectivos policiales Gerson Falla Marreros y trasladado a la comisaría de San Borja, donde fue brutalmente golpeado y torturado. 2 días después fallecería en el hospital, a los 26 años de edad y tras haber brindado declaraciones de lo sucedido. Un año después de ocurridos los hechos, y a pesar de contar inclusive con un video del agravio, todavía no se ha abierto proceso penal a ninguno de los policías, a pesar de que 2 de ellos cumplieron condena con prisión suspendida en el momento del crimen, y todos se encuentran libres. Es difícil pensar injusticia más grande que la impunidad que todavía persiste en este caso. El uso irresponsable y desmedido de la fuerza por parte de miembros de la policía, quienes se supone son los encargados de velar por el orden público y la seguridad de la población, permanece como una lamentable realidad en nuestro país. Bueno, nos encontramos acá en el set con el señor Marco Antonio Falla. Bueno, en primer lugar, bueno, nosotros lamentamos a un año que la muerte de su hijo, con evidencias increíbles sobre lo que ha sucedido, todavía no tenga, digamos, una salida de justicia. Pero quisiera, digamos, un poco para poner en contexto, contar desde el principio, ¿no? Bueno, el video ha sido bastante corto, nos ha, digamos, comentado qué fue lo que sucedió, pero yo quería preguntarle cuál fue
el argumento que han planteado los policías para capturar a Gerson? Bueno, mi hijo pidió ayuda a la policía. Él entró a una panadería asustado porque tenía temor de que lo asalten unos individuos que lo estaban persiguiendo. Ya. El administrador de la panadería llama al serenazgo y el serenazgo lo quiere sacar a la fuerza a mi hijo. Mi hijo, como pidió ayuda y en vez que lo apoyen, el serenazgo quiere sacarlo a la fuerza, se agarra del mostrador. En eso llega el policía y mi hijo se alegra de eso. Se alegra porque ve un policía dentro de las instalaciones de la panadería. Pero tuvo una pequeña conversación con el serenazgo y este policía va de frente a agredirlo, tal como dicen las manifestaciones de los mismos serenazgos. Los cuales dicen que sin mediar ninguna palabra, el policía Alfredo Guamán Álvarez se acerca al detenido y lo agarra a varazos al agraviado. Pero digamos, ¿en qué situación estaba su hijo? O sea, ¿por qué estaba tan ansioso? ¿Qué lo estaban persiguiendo? O sea, ¿qué estaba sucediendo? No sé, bueno, ¿había ingerido alguna droga o algo por el estilo? Mi hijo estaba asustado por lo que tenía temor a haber sido asaltado. Entonces, en vez que le presten ayuda o custodia, lo querían sacar a la calle. Ya, bueno, parecidísimo a lo que pasó con lo de las Águilas Negras. Algo así parecido a lo del caso Calero. Entonces, mi hijo se opuso a ser detenido, por lo que él no había hecho nada. Entonces, es ahí, al atrincherarse mi hijo en el mostrador de la panadería, se empiezan a caer varias cosas. Como tamales y una cafetera. Entonces los de la cafetería se asustan. Y este muchacho, el administrador de la tienda, le pone una denuncia por daños materiales por $1.500 por haber botado 20 tamales y ladeado una cafetera. No había vidrios rotos. Y mi hijo en vida dice: yo no rompí nada, las cosas iban cayendo poco a poco porque el serenazgo lo iba tumbando al quererme sacar. O sea, claro, usted, digamos, o sea, lo más indignante de todo es que usted tuvo la oportunidad de hablar con su hijo y su hijo le dio una manifestación y también dio una manifestación, me imagino, a, no sé, alguna instancia. Mi hijo me contó todo su odisea que pasó desde su captura hasta salir de la comisaría. Mi hijo en las últimas horas de vida me contó pausadamente todo lo que le habían hecho, todos los golpes que recibió y dónde los recibió. Dentro de la panadería, camino a la comisaría. O sea, de la panadería, este policía lo saca a varazos y lo lleva a un patrullero. Lo lleva a una camioneta de serenazgo. Lo levantan entre 3 policías: el policía Guamán, el policía Aguilar y un tercer policía de apellido Valdeavellano. En camino a la comisaría, los 2 primeros policías lo van agrediendo a mi hijo. Y según las manifestaciones leídas, el tercer policía le hace un llamado al técnico Aguilar. Le dice: mi técnico, déjele de pegar al detenido. Y se calma y deja de pegarle. Mientras que Guamán lo agarraba a rodillazos y puñetes en la cabeza a mi hijo, Aguilar le iba pegando con la vara de ley, tal como lo demuestran los videos de seguridad ciudadana, que están en custodia y los tiene el secretario del juzgado. Ya. Y dígame, pero entonces ahí lo trasladan a la comisaría, ¿no? Le pegan y le van pegando y lo trasladan a la comisaría. Y en la comisaría, el comisario... cuando llega a la puerta de la comisaría, es recibido por 3 policías más: el alférez Navarro, el policía Delgado y el policía Salinas. Los 3 que aparecen en el video dentro de la comisaría doblándole los brazos.
Ya, ya. Es ahí. Entonces habían 6 policías hasta ahora. Hasta ese momento habían 6. Luego mi hijo, uno de ellos, le dice, ahora no sabes lo que te vamos a hacer en el segundo piso. Y es ahí donde se ofusca mi hijo para no ser subido al segundo piso, porque aparte que lo golpeaban, lo torturaban físicamente, psicológicamente le dijeron, te vamos a violar arriba. Ya. Entonces, esa es la reacción de mi hijo, por qué puso resistencia para no ser esposado. Luego interviene por orden del capitán Oyola, intervienen los policías de apellido Obeso y Sánchez, y es donde lo siguen golpeando dentro de las instalaciones de la comisaría mi hijo. Tal es la manifestación de un policía llamado Rojas. Ya, que también estaba ahí de testigo. Estuvo Y no hubo ningún policía que les dijera a estos otros policías, paren ya, oye muchacho, ya, no sé. O sea, no hubo un momento de cordura. Doctora, mire bien, el Ministerio Público ha denunciado a 8 efectivos, a 4 por tortura, los policías Guamán, Aguilar, Obeso y Sánchez, Ya. al policía Rojas por encubrimiento, al policía Navarro, Delgado y Salinas simplemente por abuso de autoridad. Esta tipificación no está de acuerdo a la parte civil. Ya. Al menos le hubiesen puesto tortura de segundo grado, porque estos 3 últimos, después que lo están viendo a mi hijo golpeado, está sangrando, aparte que el alférez Navarro tenía la opción a decir, ¿qué pasa? Cálmense, Claro. y prestarle ayuda, porque era el jefe de más jerarquía. Entonces lo que estamos viendo es que a los de menos jerarquía, que digamos a los que los han acusado son los suboficiales, pero más bien a los que han estado ahí desde el principio, que son estos Delgado y Aguilar. Bueno, Aguilar sí está denunciado, ¿no? Sí, porque él ha sido uno de los que golpearon. Ah, ya. A ver, yo quisiera, en estos momentos tenemos que hacer un brevísimo corte y regresamos con las imágenes de todos y cada uno de estos policías. A ver, estamos entonces con el señor Marco Antonio Falla, el padre de Gerson Falla, joven que fue torturado en la comisaría de San Borja hace un año y que murió como consecuencia de estas torturas. El señor Falla me estaba comentando lo que su hijo le dijo en los 2 últimos días antes de fallecer, y bueno, y nos están enseñando las fotos de los policías implicados en ese tema. Acá tenemos la foto de Guamán. Dígame usted, está en estos momentos, no está vivo. Los 2 no están habidos. Los 2 gozan de antecedentes penales. Ah, ¿tienen antecedentes penales? Antecedentes penales. El señor Guamán, por falsificación de documentos en contra del Estado, lo condenaron a 2 años. Y a este señor Aguilar, por haber hecho daños intencionales a otro joven, le pusieron 4 años. Fue condenado a 4 años. Entonces, a la fecha va a cumplir 6 meses de su orden de captura y todavía no los busca. Y bueno, entonces entonces ambos son reincidentes, pues. Fuera de eso, pero además, ¿cómo podían ser policías? Esa es la fuera pregunta. de eso, tienen procesos abiertos judiciales. Es más, doctora, acá tengo un documento donde el señor Guamán ha sido dado de baja el 4 de abril del 2007 por medidas disciplinarias. ¿Y cómo, si ha sido dado de baja, cómo puede ser que haya estado en la comisaría después? Así es, esa es mi pregunta. Pero bueno,
A ver, vamos a seguir viendo a las otras personas. En primer lugar, a esta persona de acá, que es el que está condenado por encubrimiento, ¿no? Él es el que ha testificado, pero me dice usted que se ha rectificado. Sí, en la policía, él comenta que los dos primeros mencionados, Guamán y Aguilar, más estos dos, lo están golpeando dentro de las instalaciones de la comisaría a mi hijo. Ya. Da su manifestación en inspectoría y luego es presionado por sus jefes superiores y cambia su versión en el Ministerio Público. Una versión de un infante diciendo de que no había leído lo que había firmado y que fue presionado. Un policía que recibe antes de graduarse cursos de cómo pero este Rojas era oficial o no, subalterno. Subalterno, ya. Subalterno. Y bueno, el oficial es el oficial Navarro, quien lo agrede en la puerta de la comisaría. Si ustedes repiten el video o ven el video en este momento, van a ver en el centro doblándole la mano derecha a mi hijo. Y después acá tenemos a otras, o sea, es que en verdad están implicadas 7 personas. 7 personas que agredieron a mi hijo, uno por encubrimiento, y en realidad hay unos 8 más por omisión, los cuales ninguno, el Ministerio Público, ha hecho nada por. Bueno, entonces lo que yo quisiera preguntarle es que nos cuente ahora esta otra odisea, porque, bueno, después de esta situación que usted nos comenta, usted habla con su hijo en el hospital y después, digamos, le vino una crisis a su hijo, me imagino que producto de los golpes que recibió en el hígado, no sé exactamente. No, mi hijo estaba perdiendo sangre internamente por medio de su orina. En realidad, mi hijo nunca debió haber salido de alta del Casimiro Ulloa. Debería haberse quedado en cuidados intensivos. Entonces también había negligencia médica. Posiblemente hubo negligencia médica, porque cuando una persona recibe traumas, claro, debería de haberse quedado en observación. Y dígame, pero entonces, ¿cómo es que le dan de alta? ¿Usted se lo lleva a su casa? Nosotros no pedimos la alta. La propia policía lo saca a mi hijo. Ya, y ellos presionaron. Lo saca a mi hijo diciendo que nosotros estamos de acuerdo con el alta. Es más, antes de llegar a la comisaría, la misma policía nos dice: señor, su hijo tiene una denuncia por daños materiales. ¿Se lo quiere llevar a su casa o lo dejamos detenido? Por lógica, cualquier padre de familia va a decir: lo quiero llevar a mi casa. Claro, pero era una pregunta totalmente manipuladora, porque no tiene que ser detenido por daños materiales, o sea, no hay detención. Eso es lo que hicimos, porque si mi hijo regresaba a la comisaría, en la propia comisaría iba a morir mi hijo. No, por supuesto, o sea, lo entendemos perfectamente, pero digamos, ahí hubo un error, digamos, una negligencia médica en el sentido en que lo dejaron ir. Pero después, cuando a su hijo lo dejan ir, usted lo lleva obviamente a atenderlo en su casa. ¿Qué fue lo que se produjo? Nos dan unos oficios para que mi hijo se presente a los 2 días para dar su manifestación. Ya. Y también nos dan otro oficio para yo llevarlo al médico legista. Y creo yo que ese trabajo le corresponde a la policía, llevarlo al médico legista. Exactamente. No a mi persona, pero viéndolo la gravedad de sus golpes de mi hijo, yo mismo me movilicé hacia al médico legista que queda cerca de Grau, a una cuadra, y no me dejaron ingresar. No me dejaron ingresar porque el DNI de mi hijo se quedó en la comisaría.
Entonces, Pero todo esto fue en 2 días, ¿en cuánto tiempo? en el primer día. ¿Todo en el mismo día? Todo en el primer día de la... Pero o ya sea que era, a su hijo lo llevaron al hospital, le dijeron no tienes nada. Mi hijo fue detenido a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde recién es llevado al médico porque mi hijo estaba desmayado. Y habrán visto la gravedad de los golpes de mi hijo y recién se preocupan. Quiero decirle que acá no hubo una conversación del capitán como salen las manifestaciones que dice que el detenido no se puso de acuerdo con el capitán. Eso es mentira. Es algo ilógico. Si yo veo que el muchacho está tirado, desmayado, lo levanto y lo llevo al hospital. Entonces recién a las 2 de la tarde lo llevan al hospital, ahí lo atienden y le dan de alta inmediatamente. Ahí se ponen en contacto con usted. Así es. ¿Y quién me llama? No me llama ni siquiera la policía, me llama una enfermera. Y tengo el reporte de mi celular, de telefónica, la llamada, claro. Y sale el número del hospital. Y dígame, después, bueno, cuando se da toda esta situación, ya le dicen, no, usted se lo lleva a su casa, cuando usted se lo lleva, y ¿qué es lo que sucede? O sea, él tiene una crisis, ¿cuál es el problema que tiene? Yo llegué a mi casa 11 de la noche aproximadamente. Con él. Mi hijo quería descansar porque sentía sueño, estaba cansado y quería descansar. Sueño. Yo nunca imaginé que mi hijo estaba destrozado internamente. Yo iba a poner mi denuncia en la comisaría por abuso de autoridad, porque vi los golpes marcados en todo su cuerpo, miembros superiores, cabeza, tórax, miembros inferiores. Y es así que ni siquiera me dejan poner la denuncia en la comisaría. Y cuando lo llevo al doctor, el propio doctor de medicina legal me dice, lo han molido a su hijo, tómele estos análisis. Entonces es ahí donde yo lo llevo al hospital al día siguiente. Pero yo nunca imaginé que mi hijo se iba a morir. Así es. Claro, o sea, entonces él ha fallecido en el hospital al día siguiente. En otro hospital ya. ¿Ya? ¿En qué hospital? En el Loaiza. Ah, ya, usted lo llevó al Loaiza. Al Loaiza lo llevé. ¿Y qué le dijeron los médicos cuando lo llevó al Loaiza? Bueno, ¿por qué entra? Por trauma. Simplemente eso fue nuestra pregunta, ¿no? Y me preguntaron, ¿quién les pegó? Los policías, ¿no? Y ya en el hospital mi hijo ya se estaba desfalleciendo, estaba perdiendo ya la vida. Mi hijo ha estado hasta las últimas horas conmigo y por eso que yo sé lo que mi hijo me contó, la odisea que había pasado dentro de la comisaría. Si ustedes ven las imágenes, mi hijo pide baño y si ven su pantalón, mi hijo está orinado. Mi hijo pidió agua y no le brindaron. Mi hijo, papá, se burlaban de mí, me insultaban y se reían. Y todo eso está en el video. Son risas de los policías burlándose de cómo está destrozado mi hijo. Y las burlas, se escuchan las burlas en el video. Y digamos, ¿cómo surgió el video? Eso salió por medio del periodismo. Me dijo que tenía que ser fuerte para poder ver esas imágenes. Y conversé con él. ¿Eso lo había conseguido Beto Ortiz? No. Canal 2. Canal 2, ya. Entonces, me sentí muy impotente de ver a mi hijo que lo están golpeando y a través de la televisión quise defenderlo, pero es algo ilógico meterme al televisor, pero tenía esa sensación de meterme, de defenderlo a mi hijo. Es ahí donde le dije a toda la opinión pública, mi hijo nunca mintió, mi hijo contó siempre la verdad desde un comienzo.
aunque mucha gente al comienzo no le creyeron, pero el tiempo dio la razón. Bueno, entonces lo que quería preguntarle ahora era cuál es la situación del juicio, ¿no? Porque usted me había comentado que en verdad de las 7 personas que están involucradas, cuyas fotos están en esta mesa, ninguna de ellas está detenida. Y esa es mi impotencia. Yo pensé que cuando salió el video, como se lo conté detrás de cámaras, pensé que al día siguiente iban a ser detenidos todos los policías que están alrededor de mi hijo, pero no. Desde el 7 de agosto espero justicia. Lo único que he limpiado es la imagen de mi hijo, pero aún todos los policías están sin castigo alguno. Y entonces, o sea, digamos, hay orden de detención, pero a las 2 personas que les han dado la orden de detención están fugadas. Entonces, o sea, ¿qué es lo que usted, digamos, esperaría? ¿Que se amplíe la orden de detención para todos los demás? ¿O por lo menos que el suboficial Rojas no se desmienta como se ha desmentido? Estamos esperando un fallo de los magistrados del colegiado A de la Sala Penal Nacional. Ya. Los policías Obeso, Sánchez y Rojas han pedido quedarse con la orden de comparecencia y la Fiscalía ha pedido orden de detención porque les encuentra culpables de haber torturado a mi hijo, y al policía Rojas por encubrir a estos 4 que torturaron dentro de las instalaciones de la policía. Y estamos a la espera de ese fallo para que al menos los 2 que tienen antecedentes penales más estos 3 serían 5 con orden de detención, si es favorable el fallo para la parte civil. Y luego vamos a esperar el proceso oral para ver sobre los 3 que aparecen en el video doblándole los brazos, para cambiar la tipificación y ponerles tortura en segundo grado. Bueno, justamente uno de los problemas que tenemos en el Perú es que falta, digamos, un elemento en la convención. O sea, el Estado peruano ha firmado la Convención contra la Tortura, pero lo que aún falta es un ente que pueda fiscalizar y monitorear los casos de tortura. Y precisamente estamos o sea, se lo digo ya desde la perspectiva más de evitar, ¿no? Evitar que puedan suceder estas cosas más adelante, ¿no? Porque así como ha sucedido esto en una comisaría como la de San Borja, que nadie podría imaginarse, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, suceden estos casos en comisarías de, no sé qué le digo, de Andahuasi, ¿no? O de Tarapoto, pero no, ha sucedido en pleno Lima, en el distrito de San Borja, y bueno, y además otra situación es que su hijo no era una persona, digamos, débil, ni era un hombre fuerte, ¿no? O sea, digamos, en las imágenes se le ve como un joven bastante fuerte. Entonces, ¿de qué manera o de qué intensidad han tenido que ser estos golpes para que verdaderamente le hayan producido el colapso al que fue, ¿no? Definitivamente nosotros desde acá, desde la coordinadora, exigimos que se apruebe este mecanismo nacional de prevención para evitar la tortura en el Perú, ¿no? El problema en estos momentos es que hay un impasse entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría, porque para que el mecanismo de prevención funcione no puede estar pues en manos solo del Estado peruano, tendría que estar monitoreado por alguien que sea más o menos objetivo, ¿no? Y la única institución más o menos objetiva es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Doctora, así como dice el abogado, en los anales policiales nunca se ha visto una tortura y firmada por los propios policías. Claro, eso es. Ellos mismos se vendieron. A pesar de que nosotros tenemos pruebas suficientes en contra de todos estos malos elementos de la policía, hasta ahora mi indignación es que no haya ningún detenido a la fecha. Claro, bueno, y encima lo que usted nos ha contado sobre, digamos, los antecedentes que tienen los 2 que están fugados en estos momentos, ¿no?
que son los que tienen la orden de captura. Bueno, sí, es verdaderamente, más allá del tema legal, jurídico y del tema de justicia, más bien desde una perspectiva moral, uno se preguntaría por qué 3 individuos que van a golpear a una persona graban en video los golpes hacia esa persona. O sea, ¿qué tenían en la mente? Ahora, doctora, mi pregunta es, ¿qué hace la policía por capturar a estos malos elementos de la propia policía? Han pasado ya casi 6 meses y hasta la fecha no mueven ni un dedo para su captura de ellos. Bueno, pero yo creo que ya, yo lo he visto a usted en la televisión en efecto, pero también es un caso que creo que ha indignado a la población peruana en general, no solo la limeña, y nosotros esperamos que precisamente por esa indignación y por presión de la propia población, por las marchas que se puedan organizar o por todas estas, digamos, situaciones en las que nosotros podamos apoyar, la misma población presione a las instancias más altas ya de la policía, porque eso no es una cosa pues que se va a resolver por un comisario. Esto es un asunto que lo tienen que resolver los generales. Es un asunto que es verdaderamente vergonzoso y tiene que salir. O sea, lo que habría que hacer es más bien, bueno, pues rebotarlo a nivel internacional para que se sientan más avergonzados, porque por lo visto esta es la manera en que quizás podrían operar. Que se haya dado a las otras 2 personas solamente medida disciplinaria me parece verdaderamente indignante, ¿no? Así es, doctora. Hasta el general Sanguinetti quiso ocultar con un documento falso o sin valor la muerte de mi hijo, pero hubiese quedado mejor parado el general Sanguinetti separando a estos malos efectivos de un comienzo y decir, está en investigación. Es por eso que me siento indignado hasta la fecha, más de un año, y no poder encontrar justicia. Bueno, señor Marco Antonio, yo realmente admiro su tenacidad para continuar con esta situación. Veo que hasta ha tenido que aprender lenguaje jurídico y todo para poder continuar con esta lucha por la justicia hacia esta muerte para que no quede impune. Y bueno, nosotros desde acá, bueno, trataremos de hacer todo lo posible, eso lo veremos también después, para ver las posibilidades que también la coordinadora tendría en relación con este caso, ¿no? Y bueno, yo solamente quería agradecerle que usted haya podido compartir con nosotros esta situación, cómo se encuentra el caso en estos momentos, y bueno, y esperamos que la población en general, los jóvenes que nos ven, se sientan también indignados y puedan hacer más bulla sobre ese asunto para que las más altas autoridades de la Policía Nacional del Perú puedan tomar cartas en el asunto. Entonces nosotros en ese momento le agradezco por haber venido, de verdad, también a la señora, y en